Buenas tardes, estamos a sábado 13 de junio del año 2020. Hoy vamos a lanzar un vídeo que sería la continuación de aquel que hicimos hace unas cuantas semanas en el cual hablábamos del contrato de edición. Sin embargo, hoy lo que vamos a señalar son aquellas cláusulas que un autor de obra literaria no debería firmar nunca, es decir, una serie de derechos que el autor no debería ceder al editor. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay una cláusula, suele pasar bastante desapercibida en los contratos, los autores no suelen fijarse en ella, que son los derechos preferentes o los derechos de opción cuando el periodo del contrato finaliza. Es decir, un contrato tiene una fecha de finalización, sin embargo, cuando el contrato finaliza, el autor no recupera plenamente los derechos, no puede hacer lo que quiera con el contenido de ese libro, sino que cuando quiere otra vez editar el libro, tendría que pedirle permiso, o más bien ofrecerle la edición al antiguo editor. Es decir, imaginemos que yo soy un autor, mi contrato finaliza el día 13 de junio del año 2020, según esa cláusula, que se dice una cláusula de opción, una cláusula preferente, yo no podría publicar el libro por mi cuenta y riesgo, o no podría dárselo a otra editorial, sino que antes de dárselo a un tercero, tendría que ofrecerle a la antigua editorial la posibilidad de publicarlo. Se crea, por lo tanto, una especie de contrato zombie, porque el derecho de los que se han cedido en el contrato han finalizado, el contrato ya, digamos que se ha extinguido, sin embargo hay algo vivo ahí, hay algo que hace que el contrato se siga moviendo, y ese es el derecho de opción. Los contratos tienen que tener una fecha de finalización y cuando finaliza, el autor tiene que recuperar todos los derechos. La segunda de las cláusulas se refiere a la cesión de derechos de adaptación, sobre todo de adaptación para obra audiovisual. Fijaros, normalmente lo que se cobra por la explotación normal de un libro, en formato papel o en formato electrónico, no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a cantidades con las cantidades que puede cobrar un autor como compensación por ceder los derechos para hacer una película cinematográfica. El mundo audiovisual es un mundo completamente distinto al mundo del libro y que juega con unos presupuestos infinitamente superiores. Pues bien, muchas veces los editores hacen que el autor ceda el derecho de transformación. Y dentro de ese derecho de transformación se encuentra el de adaptación audiovisual. A veces aparece con ese mismo nombre. ¿Qué significa? Pues que si un productor se da cuenta de que ese libro, de que esa novela tiene un futuro para hacer una película cinematográfica, una serie de televisión, una película de televisión, no podría dirigirse directamente al autor, sino que se tendría que dirigir al editor, negociar con el editor, cederle los derechos el editor y, por lo tanto, el editor se va a quedar normalmente con una cantidad que puede llegar al 50%. Mientras que si el autor retiene los derechos de transformación, la productora se dirigiría directamente al autor y negociaría directamente el autor con la productora y se quedaría con el 100% de la compensación por la cesión de esos derechos de adaptación a obra audiovisual. La tercera de las cláusulas que no se debería ceder son los derechos sobre merchandising. ¿Qué significan los derechos sobre merchandising? Pues imaginemos una novela o una obra literaria que tenga un alto contenido gráfico. Un alto contenido gráfico que nosotros ahora mismo nos lo imaginamos ya transformado normalmente en una obra audiovisual. Bob Esponja, Dora la Exploradora, Doraemon. Nos encontramos con obras que han generado muchísimo más dinero, no solamente por la explotación del libro, ni tampoco por la explotación audiovisual como series, sino que realmente lo que ha generado más ingresos son todo el merchandising en forma de ropa, de muñecos, de balones de fútbol, de lo que sea, que tenga los logos, que son marcas de la novela. ¿Qué significa? Pues que si nosotros cedemos los derechos de merchandising, las editoriales, que normalmente, excepto algunas pocas que sí que tienen esa potencia para hacer merchandising, lo que va a hacer es cederlo a un tercero. Bueno, pues nosotros como autores lo que pretendemos es que ese tercero se dirija directamente al autor y que sea el autor el que libremente disponga de esos derechos y por lo tanto, al igual que pasaba
con aquellos derechos audiovisuales que nos han cedido, se quede con el 100% de lo que le corresponde sin tener que compartirlo con el editor. Bueno, son 3 de las cláusulas que yo en ningún caso aconsejo que firmen los autores. Todos sabemos que cada autor es un mundo, cada relación es un mundo, los contratos son distintos en cada una de las ocasiones, las editoriales también, pero conservando estos 3 derechos, el autor puede tener una disponibilidad muchísimo mayor de la obra y por lo tanto tener unos ingresos muchísimo mayores. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le dais a me gusta. Si no os habéis suscrito al canal, lo podéis hacer ahora mismo. Espero que paséis una buena tarde, cuidaros mucho y hasta la próxima. She loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. Your pain is hers, her heart is yours. She'll like you rich, she'll take you poor, she'll take your hand, walk in town.